Hola a todos. Se trata de la segunda sesión sobre la distribución normal. En esta sesión veremos el uso de la tabla de distribución normal 0,1 y el cálculo de probabilidades. Tenemos un ejercicio en el que nos piden que calculemos las probabilidades que veis en pantalla haciendo uso de la tabla de distribución normal. Cada una de esas probabilidades ya os adelanto que son un caso particular y que tienen matices que la hacen diferentes, por eso afrontaremos todos esos casos. Pero bien es cierto que antes de nada, es la base de todo, debemos de saber utilizar, consultar la tabla de distribución, que es lo primero que vamos a ver. Aquí tenemos la tabla de distribución normal 0,1. Tenemos solamente parte de ella, ya que en la columna, primera columna, donde tenemos Z, ¿verdad? Que tenemos las unidades y las décimas, 0, 0,1, 0,2, esta que os marco aquí, ¿verdad? Esta columna no está completa. Como veis aquí, sigue bajando, 0,8, 0,9, 1, pero llegaríamos hasta 4. Pero como os podéis imaginar, por sus dimensiones, la he acortado y la he dejado así para que los números se puedan visualizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta? Lo primero de todo es que nuestra distribución sea del tipo 0,1. Si no fuera una distribución normal 0,1, habría que tipificar. En el ejercicio que nosotros tenemos, todas son probabilidades que siguen una distribución normal 0,1. Hay, llegado a este punto, un segundo factor a tener en cuenta, y es que en esta tabla siempre debemos de consultar un valor, una probabilidad que esté expresada de esta forma. Mira, aquí arriba a la izquierda os lo escribo. La probabilidad tiene que estar escrita como, tiene que ser Z, y aquí tiene que ser como menor, no puede ser mayor que, sino que tiene que ser menor que o menor igual, y K tiene que ser positivo. Luego fijaros en los requisitos, os los resumo. Nosotros que tenemos que tener una distribución normal 0,1, tenemos que tener nuestra probabilidad que se pregunte como menor o igual que, y K tiene que ser un valor positivo. ¿Que no es el caso? Ahora veremos cómo lo adaptaremos para tenerlo de esta forma. Una vez que ya tenemos la probabilidad como Z menor o igual que K, ¿cómo vamos a consultar la tabla? Pues fijaros, muy sencillo. Imaginaros que tenemos la siguiente probabilidad, que me preguntan la siguiente probabilidad. Imaginemos que nos preguntan la probabilidad de que Z, que sigue una distribución normal 0,1, sea menor o igual que 1,23. Fijaros que tanto las unidades como las décimas, el 1,2, ¿verdad? Siempre se van a ver en la columna, en esta primera columna que os estoy marcando, donde está Z. En esa primera columna yo me pararé donde tenga, pues en este caso, 1,2. ¿Verdad? Vamos bajando, tenemos 0, 0,1 y llegaríamos a aquí, 1,2. Y ahí me detengo. Ahora, si fuera 1,20, me detendría en la primera fila. Fijaros, es donde tenemos las centésimas, en la primera fila. Esta que estoy marcando, ahí nos van a dar las centésimas. Si fuera 1,20, repito, pararíamos aquí. Y la intersección de mi columna y mi fila me daría la probabilidad. Pero no es el caso, ¿verdad? Porque tenemos que nos dice 1,23. Luego ya tenemos 1,2, aquí sería 1,21, aquí sería 1,22 y llegamos hasta esta posición que nos daría el 1,23. De modo que la intersección de 1,2 y 0,03, aquí, ¿verdad? Tendríamos la probabilidad que nos preguntan. Por tanto, la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,23 sería 0,8907. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace para que tengáis la tabla completa en PDF. En este primer apartado nos preguntan la probabilidad de que Z sea menor que 0,75. Fijaros que tenemos nuestros requisitos cumplidos. Se trata de una distribución normal 0,1, por tanto, no hay que tipificar
y nuestra probabilidad llenó la pregunta como menor que un número positivo. Por tanto, nos iríamos directamente a la tabla. Simplemente comentaros que fijaros, lo que nos está preguntando es esto. Si yo me voy a la campana de Gauss y decimos que aquí, por ejemplo, está 0,75, esto es orientativo, en donde yo sitúo 0,75 es orientativo, no es lugar exacto, es simplemente para que en el dibujo nos ubiquemos y entendamos un poquito lo que nos están preguntando. Por tanto, lo que me están preguntando a mí es todo esto, fijaros, toda esta zona. Esa es la probabilidad de que z sea menor que 0,75. Pero hemos dicho que en esta ocasión directamente nos podemos ir a la tabla. Pues 0,75 en la columna, en esta columna, ¿verdad? Aquí, la primera columna, tenemos las unidades y las décimas. 0,7, pues nos paramos ahí. Y ahora sería, como serían las centésimas, sería 5, 0,05, nos venimos hasta aquí. Buscamos la intersección y tenemos que la probabilidad que nosotros estamos buscando será 0,7734. Y así de sencillo sería este primer apartado. Nos preguntan ahora la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,2. Fijaros que aquí ya tenemos una primera pega. Hemos dicho que para poder consultar la tabla, lo que tenemos que tener ahí es el signo de menor que y tiene que ser un valor positivo. O sea, no puede ser menos 1,2. Nosotros sabemos, yo lo voy a dejar por aquí escrito, que la probabilidad de que z sea menor o igual que un número negativo equivale automáticamente a girarle el signo a nuestro signo de menor que y a convertir k en positivo. O sea, ¿me estáis entendiendo, verdad? Automáticamente esta probabilidad siempre es igual a esa probabilidad. Y fijaros que ahora no se cumple otro requisito, y es que z tiene que ser menor que. Ya tenemos el valor positivo, pero tenemos el símbolo de mayor que, y no podemos consultar la tabla. Pero nosotros también sabemos que la probabilidad de que z sea mayor que k es igual a 1, que es la probabilidad total, menos la probabilidad de que z sea menor que k. Esta probabilidad yo sí la puedo consultar en la tabla. ¿Qué pasa? Que yo no pretendo que esto lo estudiéis de memoria, esta equivalencia. Si alguien lo necesita, pues bueno, yo os voy a explicar ahora de dónde se deduce todo esto para que vosotros también lo pudierais deducir. Fijaros, para ello nos apoyamos en la campana de Gauss. Hemos dicho que nos preguntan la probabilidad de que z sea menor que menos 1,2. Luego me están preguntando, el dibujo, insisto, es orientativo, no es exacto, pues me están preguntando por toda esta zona, ¿lo veis? Menor que menos 1,2. Como nuestra campana es simétrica, recordad que si yo me vengo aquí, que estaría el 1,2, todo esto, todo ese área, es igual de antes. De ahí nuestra primera equivalencia. Hemos dicho que la probabilidad de que z sea menor que menos k es igual a la probabilidad de que z sea mayor que k. Lo tenéis en el dibujo, ¿verdad? ¿Cómo llegamos ahora al siguiente razonamiento? Pues llegamos de la siguiente forma. Nosotros sabemos también que la probabilidad que hay debajo de toda la campana es 1. Si yo a la probabilidad que hay debajo de la campana, fijaros, le resto toda esta zona que estoy marcando en rojo, a 1 le resto todo esto, fijaros que llego hasta aquí, lo estoy marcando todo, hasta ahí. ¿Con qué zona me he quedado? Me he quedado con esta zona de aquí, con esa zona, que es justo la que equivale a la probabilidad que me están preguntando. De ahí que podamos decir que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,2 es igual a la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,2. Y ese 1,2 ya sí lo puedo buscar en la tabla. Por tanto, nos vamos a nuestra tabla. Por tanto, la probabilidad que buscamos en este caso es esta. Y por tanto diríamos que la probabilidad que nos preguntaba es 1 menos 0,8849.
y obtenemos una probabilidad final de 0,1151. Tenemos ahora un tercer caso en el que nos preguntan la probabilidad comprendida entre dos valores, uno positivo y uno negativo, ¿vale? Pues nosotros también podemos saber, como en el caso anterior, que siempre que tengamos un caso de este tipo, ¿verdad? Aquí lo tenemos, z entre menos k y más k, pues eso automáticamente siempre es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que k menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos k. Fijaros que esta ya se puede consultar en la tabla y esta le tendríamos que hacer la adaptación del apartado A. Ahora, yo para que no os tengáis que estudiar de memoria esta expresión, os voy a explicar de dónde sale, a ver si lo comprendemos. Estaréis de acuerdo conmigo que nos está preguntando la probabilidad entre 0,5 y menos 0,5. Ahí lo hemos marcado, ¿verdad? Recordando que nuestra gráfica es simétrica. Si 0,5 lo coloco aquí, donde yo lo he colocado, lo podría haber colocado un poquito más arriba, más abajo, menos 0,5 ya lo tengo que colocar ahí, ¿vale? Creo que me estáis entendiendo, ajustándome a la escala que yo establezca. Por tanto, la probabilidad que me están preguntando corresponde a toda esta zona, ¿verdad? Todo ese área, ¿vale? Que estoy marcando más o menos. Y fijaros que eso es la probabilidad de que z sea menor o igual que k. Sería la probabilidad, toda esta que estoy marcando ahora en rojo, menor que k sería todo, pero seguiría, fijaros, porque dice menor que k. Y si ahora a esa probabilidad que yo he marcado le restamos este cachico, la de que sea menor que menos k, o sea, todo este trocico que estoy marcando ahora mismo, si le quitamos ese trozo, fijaros que queda solo lo que había marcado en rojo, que es la zona intermedia, ¿vale? Esto es simplemente para que sepáis de dónde proceden esas expresiones. Por tanto, la probabilidad que a mí me piden, ¿verdad? Según lo que acabamos de explicar, sería igual a esto. Ya hemos visto del apartado anterior que esto equivale a la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5. Luego fijaros que en realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues irme a la tabla y ver la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5. Una vez que hemos consultado en la tabla, veríamos que esa probabilidad es esta de aquí. ¿Sí? Comprobadlo vosotros, por favor. Ahora, con mucho cuidado, este menos, cuidado, que aquí debemos poner un paréntesis, sería esto de aquí. Y ya simplemente nos quedaría, ¿verdad?, operar. Y tendríamos que nuestra probabilidad final es 0,383. Bien, antes de comenzar el apartado D, me gustaría que si este material os está siendo útil, os gusta la explicación, me dejarais vuestro like, si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal, compartáis el material, que son formas de apoyar la creación de nuevos contenidos. Pues bien, fijaros que ahora nos preguntan la probabilidad de que z esté entre dos valores diferentes, y en este caso ambos positivos. Tenemos un caso muy similar al anterior. Fijaros que tenemos la probabilidad comprendida entre dos valores, pero ahora fijaros que distinguimos entre caso 1 y caso 2. Pero es igual que antes. Sería la probabilidad del valor que tenemos a la derecha, ¿verdad?, de caso 2, menos, igual que antes, la probabilidad de que z sea menor o igual que caso 1. ¿Con qué gran ventaja? Que tenemos nuestras dos probabilidades ya preparadas para poder consultarse en la tabla. Nuevamente lo que yo voy a intentar es tratar de explicaros de dónde sale todo eso apoyándome en la campana de Gauss. Imaginaros que hemos situado aquí el 1 y el 2, ¿verdad? Luego estaréis de acuerdo conmigo que me preguntan por la probabilidad comprendida en esa zona, esta zona de aquí. Sí, eso es lo que me preguntan. Y yo estoy diciendo que eso equivale a la probabilidad de z sea menor o igual que K2, luego desde 2
yo volvería a decir qué probabilidad es todo eso. Fijaros, lo voy a hacer ahora en rojo. Pues la probabilidad de que z sea menor o igual que 2 sería desde el 2. Y como es menor, pues tengo que seguir para abajo, ¿verdad? Yo creo que eso ya sí lo vais viendo. Tendríamos que seguir y esa probabilidad sería todo esto hasta meternos hasta el final, ¿verdad? Todo esto. Y fijaros que si yo ahora a esa probabilidad me está diciendo que yo debo restarle la probabilidad de que z sea menor o igual que k1. K1 a 1, claro, si yo a esa probabilidad le resto todo esto, claro, fijaros la zona roja que quedaría, justo la que me están preguntando. Si yo a todo eso, el dibujo final yo sé que es un poco lioso, pero si seguís mi explicación entera, veréis que la zona que me queda es justo esa, la que yo necesito. Pues vamos a llevarlo a la práctica. Nos vamos a nuestra tabla, recogemos esas probabilidades y vemos cuál es la solución. Una vez que hemos consultado la tabla, ahí tenéis esas probabilidades y ya simplemente restando esos valores, operando, obtendríamos que la probabilidad que me preguntaban sería 0,156. Pues bien, la mejor forma de que comprobéis si estáis comprendiendo todo esto es que vosotros ahora hagáis directamente el último apartado. Es una mezcla de todo lo anterior. No requiere de ningún concepto que no haya aparecido en esta sesión. Por eso os lo voy a dejar propuesto. Me dejáis vuestros resultados en los comentarios, cualquier duda y además fijaros, os voy a dejar un problema. Ya empezamos a pasar de lo que son ejercicios estrictamente donde nos dan estas probabilidades, que no es lo más típico de un examen, ¿verdad? Sino que nos vamos a encontrar con problemas como el que yo os voy a dejar a continuación y que también os animo a que me dejéis vuestras dudas y vuestras respuestas en los comentarios. Bien, suponiendo que puede ser el primer problema que afrontéis, os voy a dejar una pequeña ayuda. Como en cualquier problema de matemática, física, química, tened cuidado y lo primero de todo, cuando trabajemos con una magnitud, hemos de comprobar si los diferentes datos tienen la misma unidad. Eso será lo primero que tengáis que hacer. Además, en este caso, fijaros, lo único que tenéis que hacer es detectar quién es vuestra media, mu, y cuál es vuestra desviación típica, sigma. A partir de ahí valoramos si tenemos una distribución normal estándar o no, tipificamos, etcétera, etcétera. Pues nada, lo dicho, espero vuestras dudas, vuestras respuestas y hasta una próxima sesión. Chao.